¿Qué tal, familia? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy traigo historias que ponen los nervios de punta, de esas que se quedan dando vueltas en la cabeza aunque el video termine. Si te gusta ese contenido, suscríbete, deja tu like y activa la campanita para no perderte lo que viene. Y si alguna historia te sacude o te deja pensando, comenta estas historias sí, con el hashtag DanTerror. Prepárate, vamos con el primer relato. Hola Dante, he visto muchos videos últimamente de Mazamitla, y siempre que los veo recuerdo lo que vivimos ahí. Por fin me animé a contar mi historia. Viajamos desde Guadalajara con la idea de pasar un día diferente, en familia, rodeados de bosque y tranquilidad. Éramos 10 personas, mis padres, mis hermanos, mi esposa, mis sobrinos y yo. Encontramos en Airbnb una cabaña, que anunciaban como un lugar rústico, apartado, perfecto para relajarse unos días. El camino entre los pinos era hermoso, pero conforme nos acercábamos, algo se sentía extraño. La zona estaba silenciosa, demasiado, y ni siquiera vimos otras cabañas cerca. La cabaña se veía grande, de madera vieja, con ventanales que daban hacia el bosque. Al entrar, notamos un olor a humedad fuerte y el aire dentro era más frío. Esa primera noche todo parecía normal, hasta que nos fuimos a dormir. A medianoche escuchamos pasos en el techo, como si alguien caminara descalzo sobre la madera. Pensamos que era un animal, pero después vinieron golpes en la puerta principal. Abrimos y no había nadie. Minutos después escuchamos gritos dentro de la cabaña. No sabíamos de dónde venían. Buscamos en todas las habitaciones y el sonido parecía moverse, como si alguien llorara debajo del piso. Mi sobrino comenzó a llorar porque decía que en la ventana se veía un hombre parado, que estaba sin ropa, mirándonos entre los árboles. Cuando alumbramos con una linterna, vimos fugazmente una figura que se movió entre los pinos, pero cuando salimos no había huellas ni nada. La segunda noche fue peor. Mientras cenábamos escuchamos alabanzas, como si varias personas las anduvieran cantando alrededor de la cabaña. Nos asomamos y vimos luces moviéndose entre los árboles, parecían velas o antorchas. Mi padre dijo que no saliéramos. Apagamos todas las luces y nos quedamos en silencio. Los cantos duraron horas. De un momento a otro, todas las puertas abiertas dentro de la cabaña se cerraron de golpe. Mis hermanos intentaron abrirlas y se trababan, como si alguien del otro lado las empujara. Los focos comenzaron a parpadear y se escuchó el arrastre de algo pesado en el piso de arriba. Cuando subimos, encontramos el corredor lleno de marcas negras en la madera, como manos quemadas. Esa noche nadie durmió. Al amanecer, salimos un momento al bosque y encontramos figuras hechas con ramas y telas viejas. Estaban colgadas de los árboles alrededor de la cabaña. Una de ellas tenía un pedazo de tela azul que reconocí. Era el suéter que mi esposa había dejado dentro, doblado sobre una silla. Entramos corriendo y su ropa estaba tirada en el suelo. Alguien o algo la sacó. Aún así no nos fuimos. El tercer día, en la madrugada, se escucharon nuevamente pasos corriendo en el techo, pero esta vez acompañados de risas. Mi sobrino gritó porque vio una cara pegada a la ventana del segundo piso, que desapareció cuando todos volteamos. Mi mamá empezó a rezar y de repente escuchamos un golpe en la cocina. Bajamos y todos los vasos estaban en el suelo, acomodados en círculo, como si alguien los hubiera puesto así a propósito. Esa fue la señal de que teníamos que irnos. Al amanecer tomamos nuestras cosas como pudimos y salimos sin mirar atrás. No avisamos al dueño, no pedimos reembolsos, solo queríamos salir de ese bosque. Un año después, por curiosidad, busqué la cabaña en internet. Ya no estaba en renta. Hace poco pasé por la zona y la vi, totalmente abandonada, con los ventanales rotos y el techo medio caído. Me han invitado nuevamente a pasar el día por allá, pero solo de pensar lo que hay dentro del bosque, me niego a regresar. Soy de Guayaquil, Ecuador, y quiero contar algo que me pasó hace un tiempo mientras trabajaba en una oficina. Era un turno normal por la tarde. Yo me sentía muy mal de salud. Había tomado un medicamento fuerte que me provocó mucho sueño y pesadez en el cuerpo. En esa oficina, el baño era bastante grande. Tenía 2 cubículos individuales y estaba en un pasillo aislado. Así que casi nunca había gente ahí. Como me sentía agotada, decidí entrar para descansar unos minutos.
Me metí en uno de los cubículos, cerré la puerta y me senté. Apenas cerré los ojos me quedé dormida por un rato. No sé cuánto tiempo pasó, pero desperté de golpe con el corazón a 1000. Me sobresaltó un fuerte ruido. La puerta principal del baño se abrió con violencia, como si alguien la hubiera empujado con mucha fuerza. Antes de poder reaccionar, escuché claramente unos tacones corriendo sobre el piso. Sonaban rápido, como si alguien hubiera entrado apurada. La persona se dirigió directo al otro cubículo, que estaba frente al mío. Vi la sombra de una mujer entrar y escuché cómo la puerta se cerraba. En ese momento no me alarmé demasiado. Pensé que alguna compañera había entrado con prisa. Abrí la puerta de mi cubículo y salí. Vi que la puerta principal del baño seguía abierta, así que la cerré. Fui al lavabo, me lavé la cara y las manos para despejarme, pero empecé a sentir algo extraño. La mujer del otro cubículo no hacía ningún ruido. Pasaron unos segundos en silencio absoluto. Ni el sonido de la ropa, ni el clic del seguro. Nada. Solo el eco del agua cayendo de la llave. Con curiosidad y un poco de incomodidad, me acerqué a la puerta del otro cubículo. Noté que no tenía seguro. Solo estaba emparejada. La empujé suavemente y no había nadie. El baño estaba completamente vacío. Me quedé congelada. Yo había visto a la sombra de alguien entrar. Había escuchado los tacones golpeando el piso y la puerta cerrándose, pero ahí no había nadie. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Salí lo más rápido que pude y regresé a mi escritorio. El sueño se me fue por completo. Durante el resto del día estuve inquieta, pensando en si tal vez había alucinado por el medicamento, aunque en el fondo sabía que lo que había escuchado fue real. Al salir del trabajo se lo conté a una compañera. Pensé que se iba a reír o que me diría que estaba imaginando cosas, pero para mi sorpresa, su reacción fue otra. A otra chica también le pasó lo mismo, me dijo. Ella escuchó unos tacones corriendo en ese baño. Fue a revisar y no había nadie. Mi compañera también me contó que la señora de la limpieza había vivido algo similar. Una tarde, mientras limpiaba debajo de los lavabos, vio por el rabillo del ojo que una mujer entró al baño. Escuchó el sonido de los tacones, como siempre, pero nunca escuchó que la puerta volviera a abrirse. Revisó los cubículos y no había nadie. Escuchar que otras personas habían vivido lo mismo confirmó que no había sido mi imaginación. Una semana después, el fenómeno volvió a pasar. Esta vez no estaba sola. Yo estaba en el baño con otra compañera. Estábamos conversando cuando, de repente, la puerta principal del baño se abrió sola, sin que nadie la tocara. Se escuchó el chirrido metálico y el golpe suave de la puerta contra la pared. Nos miramos sin decir nada, con una mezcla de miedo e incredulidad. Revisamos de inmediato el pasillo. No había nadie. Salimos del baño lo más rápido que pudimos. Esa fue la última vez que entré ahí sin sentir miedo. Durante varias semanas evité ir sola. Siempre esperaba que alguien me acompañara. Nunca vimos claramente a una mujer, pero varias personas coincidimos en lo mismo. Hasta hoy, nadie sabe quién o qué era. Lo único seguro es que en esa oficina hay algo que camina por las tardes, algo que entra al baño como si fuera una compañera más, pero que nunca sale. Hola Dante, soy Diquitos Perú y quiero contar algo que no puedo olvidar. Antes de conocer a mi actual pareja tuve una relación que comenzó en el colegio. Al graduarnos, cometí el peor error de mi vida, irme a vivir con él a la casa de su madre. Al principio me esforzaba por caerle bien a todos, cocinaba, ayudaba en la casa, atendía a mi suegra y a mis cuñados. Pensaba que si me mostraba servicial, me iban a aceptar y me ganaría un lugar, aunque fuera por un plato de comida. Pero estaba equivocada. Un día me enteré de que hablaban muy mal de mí a mis espaldas. Me dolió porque yo trataba de dar lo mejor de mí. Cuando los enfrenté, todo cambió. Desde ese momento sentí que algo en esa casa se había roto. A partir de entonces mi vida se volvió un infierno. Siempre he sido de buen diente, me gusta comer, pero de la nada empecé a rechazar la comida. Lo poco que comía lo vomitaba. Mi ex, en lugar de apoyarme, me decía cosas horribles, que yo olía mal, como a carne podrida, aunque me bañara varias veces al día. Yo no olía nada, pero él insistía en que ese olor era insoportable. Los días pasaban y mi cuerpo se debilitaba. Empecé a tener alucinaciones, o al menos eso creía. Por las noches, veía la silueta de un hombre de traje negro, con ojos rojos, que se quedaba parado mirándome. Sentía que me vigilaba,
Cada vez que lo veía me dolía la cabeza de una forma insoportable. Me daban ganas de gritar y sentía que me volvía loca. Cuando amanecía me entraba un sueño profundo, como si mi cuerpo no tuviera fuerzas para seguir. Mi familia empezó a preocuparse al verme tan mal. Mi madre decidió llevarme con un curioso, un señor que hace limpias y cura con hierbas. Cuando me revisó, le dijo a mi madre que mi suegra me había hecho comer algo. Nunca me quiso decir exactamente qué era, pero le dejó claro que el propósito era que yo me volviera loca y que su hijo me agarrara asco. El tratamiento comenzó de inmediato. El curandero me hacía baños especiales y me daba a tomar algo muy amargo. Según mi madre y mi hermana, cada vez que me bañaba el agua olía podrido. Yo no percibía nada. A los pocos días después de tomar uno de los brebajes, empecé a vomitar pelos y trozos de carne en descomposición. Fue espantoso. El tratamiento duró 15 días. El señor me dijo que el daño estaba muy avanzado, pero que todavía se podía revertir. Poco a poco fui recuperando fuerzas y volví a comer. Mientras tanto, el curandero me pidió algo más, que buscara en la casa de mi suegra un objeto que iba a reconocer de inmediato. Un día me quedé sola, me armé de valor y comencé a revisar cada rincón de la casa. Sentía miedo pero también rabia. Finalmente, encontré lo que me habían descrito, una vela con mi nombre, junto a una foto mía. Todo estaba envuelto con palos y cinta negra, metido en un frasco de vidrio lleno de orina. Sin pensarlo me deshice de eso. A la semana, mi suegra comenzó a enfermarse. Yo ya no quise saber nada más de esa familia. Terminé la relación y me alejé para siempre. Hoy vivo en Tacna y conocí a una persona maravillosa, con quien estoy a punto de comprometerme. A veces pienso en todo lo que pasé y no puedo creer que sobreviví a eso. Fue una lección muy dura. No todos los que sonríen son gente buena, y la envidia puede llegar a extremos que nunca imaginé. Hola Dante, soy de Zimapán, Hidalgo, y quiero contarte algo que me marcó para siempre. Tenía 10 años cuando descubrí hasta dónde podía llegar la maldad dentro de mi propia familia. Era un sábado normal. Todos estábamos comiendo en familia. La mesa estaba llena de ruido de cubiertos y conversaciones, hasta que mi madre comenzó a sentirse mal. Primero se tocó los brazos y la cara, y luego se encorvó sobre la silla. El dolor parecía recorrerle por todo el cuerpo. Su piel cambió de color, y apenas podía mantener los ojos abiertos. La alegría del momento desapareció en segundos. Conforme pasaron las horas, su condición empeoró. Cada minuto parecía más débil. Caminaba por la casa como si se desvaneciera poco a poco. Sabíamos que mi abuela paterna tenía fama de hacer cosas oscuras, pero hasta ese día nunca habíamos pensado que quisiera ver sin vida a mi madre. El miedo creció en silencio entre todos, mientras veíamos cómo la vida parecía escapársele. Mi tía llegó a la casa después de que la llamamos desesperados. Traía consigo esa seguridad que solo tienen las personas que han visto este tipo de situaciones antes. Sin perder tiempo, buscó un huevo de gallina de rancho y comenzó una limpia. Yo estaba parado cerca, observando cómo pasaba el huevo por la frente, el pecho y la espalda de mi madre, mientras recitaba unas oraciones que llenaban la habitación de tensión. De pronto lo imposible pasó. En medio de la penumbra de la sala, apareció una figura que jamás olvidaré. Era la santa. Su forma era inconfundible. Un esqueleto alargado con una hoz en la mano, junto a un ataúd oscuro. A los lados del ataúd brillaban 4 cirios encendidos. La imagen se veía extraña, como si estuviera en 2 lugares a la vez, cerca y lejos al mismo tiempo, flotando entre nuestro mundo y otro que no comprendíamos. El ambiente se tornó frío. Cada cabello de mi cuerpo se erizó. El aire estaba cargado de un olor extraño, una mezcla de tierra húmeda y cera de velas. La sensación era de que, si alguien respiraba fuerte, todo podría romperse y esa presencia daría el último paso para llevarse a mi madre. Mi tía continuó la limpia sin detenerse. Pasó el huevo varias veces, roció con un poco de agua bendita y, en ese instante, algo cambió. La figura comenzó a desaparecer lentamente, como humo que se dispersa en el viento. Mi madre, que hasta ese momento parecía atrapada en su propio cuerpo, respiró profundo y recuperó algo de color en el rostro. Poco a poco comenzó a reaccionar. El resto de la tarde fue de silencio. Todos entendíamos que lo que había pasado no era normal.
La casa se sentía pesada como si algo hubiera cruzado el umbral y todavía dejara su sombra atrás. Mi madre durmió perfectamente esa noche, con un rosario en la mano y un vaso de agua bendita junto a su cama. Nadie en la casa pegó un ojo. Al amanecer, escuchamos pasos en la escalera. Era mi abuelita paterna. Subió lentamente, miró a su alrededor y preguntó por mi madre. Supo que seguía viva. Su mirada fue rápida, calculadora, y al marcharse dejó escapar un murmullo que hizo que mi estómago se encogiera. Aquella mujer estaba convencida de que algo debía haber salido mal en su intento. Ese día comprendimos la verdad. Mi abuela había intentado acabar con la vida de mi madre con brujería. No era una sospecha, era una certeza que nos atravesaba los huesos. Nunca lo confesó abiertamente, pero su forma de actuar lo decía todo. En los días siguientes, la casa siguió impregnada de ese ambiente extraño. Los muebles se movían sin razón, y por las noches el viento parecía arrastrar voces que entraban por las rendijas de las ventanas. Cada sombra me parecía extraña. Cualquier sonido lejano nos recordaba la presencia de lo que habíamos visto. Con el tiempo mi madre se recuperó por completo, pero ese recuerdo nunca se borró. Nadie fuera de la familia nos creyó. Algunos decían que eran exageraciones, o que mi madre solo había enfermado, pero nosotros vimos a la santa. Estuvo en nuestra casa, al lado del cuerpo de mi madre, esperando llevársela. Nunca supe qué motivó tanta maldad en mi abuela. Tal vez celos, odio antiguo o simple crueldad. Solo Dios sabe la verdad. Gracias por haberte quedado hasta aquí. Si alguna historia te erizó la piel o te dejó impactado, comenta "estas historias sí" con el hashtag #DanTerror. Suscríbete, deja tu like y activa la campanita para seguir disfrutando de más relatos como estos. Pasemos con el último relato. Hola Dante, quiero contarte algo que me pasó con mi hijo cuando apenas tenía 2 años y medio, en 2021. Es una historia que recordamos en mi familia siempre. Mi hijo se llama Jerónimo. Siempre he sentido que su nombre tiene un peso especial, porque es el mismo que el de mi abuela paterna, y creo que eso está conectado con lo que empezó a pasar. Desde pequeño parecía tener cierta sensibilidad con cosas que los demás no vemos. En mi casa tenemos la costumbre de rezar el rosario por las noches. Antes de empezar siempre pedimos por las necesidades y por nuestros familiares fallecidos. Ese mismo año, en mayo, murió un sobrino mío, primo de mi hijo, a quien llamaremos Pedro. Lo más impactante es que mi hijo jamás lo conoció. Nunca lo vio en persona ni en fotos, ni siquiera sabía que existía hasta el día en que falleció. Pasó un tiempo después de su muerte. No recuerdo cuántas semanas, pero una noche, mientras rezábamos el rosario como siempre, mi hijo preguntó por Pedro. Me sorprendió escucharlo pronunciar ese nombre, así que le dije que era su primo y que había fallecido. La reacción de mi hijo fue desconcertante. Simplemente dijo que ya sabía quién era, que era el que venía a jugar fútbol con él. Nos quedamos fríos. Mi sobrino en vida era apasionado del fútbol. Mi hijo nunca lo conoció, nunca lo vio jugar, y sin embargo decía que jugaba con él. Fue un golpe fuerte a nuestra lógica, pero decidimos dejarlo pasar como si quisiéramos olvidarlo. Unas semanas después, una mañana de sábado, mi hijo volvió a sorprendernos. Me preguntó de nuevo por su primo, queriendo recordar su nombre. Yo le pregunté a cuál primo se refería, y él respondió: el que viene cuando prendes la vela. Con vela se refería al cirio que encendíamos para rezar el rosario. En ese momento sentí un escalofrío. Le confirmé si hablaba de Pedro, y él dijo que sí. A partir de ahí le hice más preguntas, con cuidado, intentando entender lo que veía. Le pregunté cómo era la cara de su primo. Mi hijo sonrió e hizo un gesto como imitando una sonrisa, y me dijo que estaba contento porque estaba con su abuelito. Después agregó algo que me sacó de onda. Dijo que parecía que le había picado un zancudo en toda la cara. Mi sobrino en vida tenía el rostro muy marcado por el acné. Era un detalle imposible de inventar para un niño que jamás lo había visto. La descripción era exacta. En ese momento entendí que mi hijo realmente lo estaba viendo. Decía que lo veía cuando encendíamos la vela y comenzábamos a rezar, y que en ocasiones venía a jugar fútbol con él. Durante semanas traté de encontrar una explicación lógica. Mi hijo era muy pequeño. No había manera de que supiera cómo era el rostro de su primo, y mucho menos podía inventar un detalle tan específico como el acné, que describió a su manera como piquetes de zancudo.
Después de ese episodio las cosas se fueron calmando. Mi hijo dejó de mencionarlo tan seguido, pero yo nunca dejé de pensar en ello. Me quedé con la sensación de que, de alguna manera, Pedro venía a visitarnos a través de la luz del cirio. Quizá atraído por las oraciones y por la inocencia de un niño que podía verlo sin miedo. Hasta hoy, cada vez que prendo una vela para rezar, recuerdo esas palabras. Pienso en cómo los niños pueden percibir cosas que nosotros ya no podemos ver. Y me pregunto si, de alguna forma, mi sobrino encontró en Jerónimo una manera de despedirse, de sentirse acompañado después de fallecer. Es una experiencia que me marcó para siempre. No hubo ruidos, ni apariciones aterradoras, ni nada espectacular. Solo la certeza de que un niño de 2 años y medio vio lo que nadie más podía ver, y que su inocencia fue el puente entre él y nosotros.